¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a ver 3 formas de conectarnos a una base de datos en .NET. Estas 3 formas, obviamente cada una tiene sus ventajas sobre una o sobre la otra y sus desventajas. En sí no es impedimento que aprendan las 3 formas. Existen más de estas formas para conectarte a una base de datos, pero yo te voy a enseñar las 3 principales y te voy a decir cuándo, o las desventajas sobre todo de la tecnología, y cuándo debes utilizar una o cuándo debes utilizar otra. Bien, primero vamos a ver lo que es la tecnología más baja, que es utilizando el ADO.NET. ADO.NET es un conjunto de componentes del software que pueden ser usados por los programadores. Es un estándar para acceder a los datos. Este estándar está definido y los motores de base de datos crean un proveedor para conectarte a ellos. Conectarte como si fueras prácticamente los programitas que utilizan para hacer queries, por ejemplo SQL Management Studio, Navicat, MySQL Workbench. Todo ese tipo de aplicaciones utilizan conexiones de este tipo. Conexiones que van directa el query sobre el motor. Entonces en .NET también existe una capa con la cual puedes hacer esas queries directamente. Query me refiero a select asterisco from tabla. Lo que vamos a obtener es 3 formas de obtener este select de la tabla people de esta base de datos ya existente. Vamos a obtener este mismo resultado de 3 formas diferentes. Vamos a ir a un proyecto en .NET que está hecho en consola. Entonces primero, para hacer la primera conexión, vamos a hacer la primera con un proveedor, la segunda vamos a hacerla con los datasets y la tercera con Entity Framework, y les voy a ir diciendo cuál es la desventaja de cada una. La ventaja de la primera forma que vamos a utilizar con un proveedor de datos es que es la más rápida. Eso es, así de sencillo. ¿Cuándo utilizarla? A veces los milisegundos que te lleva hacerlo con otra tecnología no son relevantes cuando tu aplicación es local, por ejemplo. Pero cuando tu aplicación es remota, es decir, que la base de datos está en otro lugar, ahí es donde sí se nota ya la diferencia, sobre todo cuando tienes millones de usuarios. Entonces esto es un punto que tienes que tomar en cuenta si tu aplicación va a ser una aplicación en la cual tú tengas que hacer concurrencia, por ejemplo, en la cual tienen que estar muchísimos usuarios a la vez haciendo solicitudes. Esta tecnología te podría ayudar. La desventaja es que esta tecnología no es fácil de darle mantenimiento. Es decir, esta tecnología la programas, 3 años después vas a ver puros queries y vas a decir, ¿qué mierda es esto? Esa es la desventaja. Por eso no está mal que aprendas las 3 formas que te voy a enseñar hoy y las puedes combinar. Bien, vamos a hacer lo primero. Esta tecnología necesitamos un proveedor de datos. En este caso es SQL Server, entonces necesito SQL Client. Vamos a ver si ya está, si no lo vamos a instalar. Necesitamos system.data y necesitamos system.data.sql client. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la conexión. Eso es lo absurdo, ¿no? Que de repente a lo mejor han visto videos míos donde hacemos ya todo con Entity Framework y es muy rapidísimo. Aquí lo bastardo, lo de hueva, es hacer la conexión. Por eso voy a ir escribiendo yo y voy a ir pausando el video y explico, para que el video no mida 1 hora. Bien, lo primero que tenemos que hacer es una string con la cadena de conexión. El data source viene siendo el servidor, la instancia, en este caso es localhost. El catálogo inicial o initial catalog es la base de datos, como se llama, en este caso se llama prueba. Aquí la tengo, se llama prueba. El tercer parámetro es el usuario, que en este caso es SA, no sé por qué puse SAT, ya sueño con factorización electrónica. Y el cuarto es el password, que en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, no me importa, hackeenme, hagan caca en mi máquina. Bien, ahora el query lo que vamos a hacer es copiarnos el mismo que está acá. Este query nada más sin el top. Sin el top. Quítate la mierda, así. Y aquí vamos a poner ay, no hagas eso. Asterisco. Y vamos a dejarlo como people, así. Esto trae el mismo resultado, obviamente, si aquí selecciono la base de datos que estamos utilizando, que en este caso es prueba. Vamos a copiar este query y vamos a pegarlo en la consulta.
Nada más, ahí está. Bien. Ahora, lo que sigue es hacer la conexión. Vamos a hacer un using. Y vamos a hacer SQL connection. Es el objeto que va a hacer la conexión. Y lo curioso de esta clase es que funciona con el patrón de diseño Abstract Factory. Está curioso. No he hecho un video sobre eso, creo. Pero está curioso que trabaje con ese patrón de diseño. SQL connection. Y vamos a poner la conexión que tenemos arriba. Ya hicimos la conexión. Ahora vamos a abrir, ahora a utilizar una clase que se llama SQL command. Y ahora vamos a ejecutar el query que está arriba. Recibe dos parámetros. Bueno, ahí tiene sobrecargas el constructor, pero vamos a poner el query el primero. Y el segundo es la conexión que hicimos en el using, es decir, esta. Ahora vamos a abrir la conexión. Vamos a poner un try catch. Y vamos a poner exception. Por si cae algo aquí. Console.write. Y vamos a hacer ahora aquí la lectura con otra clase llamada SQL Data Reader. Reader es igual al comando que hicimos arriba, al objeto command, punto execute reader. Hasta este punto es donde se ejecuta el query. Aquí lo recibe, lo construye el objeto y aquí se ejecuta el query. Ahora, ¿cómo leo esa mierda? Entonces vamos a hacer un while. El query te va a regresar un conjunto de rows o de registros. Entonces este while lo que va a hacer es leer con el método read hasta que se termine esa mierda. ¿Cómo lo imprimo? Console.writeLine. Y vamos a poner la cadena. Vamos a poner unos params. El 0, 1 y 2. Y vamos a decirle que el primer parámetro es el... ¡Ay, no veo! El primer parámetro es el reader, que está en la posición 0. El segundo parámetro es la posición 1. Y el tercer parámetro es la posición 2. Vamos a ejecutar para ver si todo está bien. Nada más aquí a mí se me olvidó un parámetro. Se me olvidó abrir la conexión, ni siquiera la he abierto. Entonces, connection.open. Y obviamente tengo que cerrarla después del while. No dejen sus conexiones abiertas, porque eso va haciendo que esté ahí una instancia en la base de datos ocupada. Entonces ahora sí vamos a correrlo. Y lo que tenemos que obtener es lo mismo que está en la base de datos. Entonces vamos a picarle y se va a detener en el debug. Entonces se fijan que la consola tiene lo mismo que la base de datos. ¿No me creen? Dicen, ay, ¿por qué repite esto? Pues porque esa base de datos que utilicé yo tengo eso. No lo estoy inventando. Se fijan, llega hasta el 46 y hay un chingo de vectors. Y vamos acá. Y llega hasta el 46. ¿Se fijan? Hemos hecho una conexión en la base de datos, hemos obtenido los datos. ¿Cuánto hemos tardado? Hemos tardado bastante. Porque es la forma de más codificación para el programador. Entonces pasa el tiempo y tú vas a modificar un sistema que tiene puros queries. Aunque obviamente aquí está muy sencillo, pero queries que ya tienen subconsultas y etcétera. Entonces se vuelve engorroso. Pero esta forma de conexión es la más rápida, porque es pura como mi alma. Entonces, esta es la primera forma. Vamos a poner aquí forma con adot.net con data provider. Ahora vamos a hacer la segunda. Forma adot.net, también es adot.net. Pero, ¿qué hizo lo que hizo Microsoft? O sea, los programadores tienen que escribir queries y queries y queries y queries. ¿Qué tal si podemos unificar estos queries y hacemos métodos en común para que le hagamos la capa de datos a los programadores más sencilla? Para eso crearon unas clases llamadas dataset. Es lo que vamos a hacer ahora. Dataset. Y para eso vamos a crear un objeto. Vamos a dar clic derecho en el proyecto. Agregar.
nuevo elemento, datos, y aquí debería estar, y es este conjunto de datos. Lo que pasa es que en cada Visual Studio Microsoft le cambia los nombres, o de repente yo lo estoy utilizando en inglés y me lo cambia. Este conjunto de datos es el dataset. Se fijan en las extensiones XSD y vamos a ponerle mi dataset. Bien, nos crea un entorno, un wizard. Entonces ya no es como poner el query. Este wizard te dice, ok, vas a crear unos objetos. Bien, adelante, créalos y crea tus métodos en común. Esta es tu capa de datos. Esta es tu capa de datos que está aquí. Estos archivos que están aquí. Son unos XML que se crean con unas clases internas. Un table adapter sirve para hacer un conjunto de elementos en común, métodos en común que van sobre una misma colección de datos. Esta colección de datos puede ser una tabla, puede ser una consulta, puede ser una vista, puede ser una función, puede ser un store procedure. En este caso vamos a hacer una conexión. Vamos a decirle aquí. Se fijan, ya tenemos un wizard. Ya tenemos un asistente que nos va a ayudar a no cajetearla como podemos cajetearla con el proveedor directamente, con SQL Command y SQL Connection, que estamos escribiendo todo a capela. Aquí el wizard lo que va a ayudar, obviamente, aquí empezamos a ver los problemas de que comienza a ser más lento. Vamos a autentificación de SQL Server. Voy a poner el mismo usuario, la misma contraseña. Seleccionamos la base de datos prueba, que es la misma, probamos conexión, exitosa, aceptar. Ahora le decimos que sí, incluir con los datos confidenciales, me vale madre, es mi proyecto local. Y prueba connection string. Ok, bien. Vamos siguiente. Mostrar instrucciones SQL. Y aquí vamos a poner el mismo query que hemos hecho acá. Lo copio, lo pego. Siguiente. Y lo que va a hacer esto es crear un objeto tipo table adapter, el cual el table adapter va a servir para empaquetar métodos en común sobre esta colección de datos. ¿Cuál colección de datos? Los que tienen que ver con persona. No necesariamente tiene que ser una colección que tenga que ver solamente con persona. Puede ser un join en este query anterior que hice. Y la colección del table adapter sería sobre ese join, etc. Entonces, cuando hablo sobre métodos en común de esto, es que todos esos métodos donde digas, ok, regrésame todo de people. O regrésame where people comiencen con H. Nombre comiencen con H. Entonces ya es otro método, pero sobre la misma colección de datos, que es en este caso una tabla llamada people. Entonces, esto ya nos crea, ya no tenemos que ejecutar el query más que cuando creamos el método, en este caso getData. Por ejemplo, yo quiero crear otro método aquí, agregar consulta. Me confundo porque está en español. El gringo, oílo. Y yo no sé, quiero ahora que me regrese, sea un donde el ID sea un parámetro. Es decir, donde yo le mande un ID para que me regrese nada más un registro. Entonces hacemos esto. ¿Por qué estoy quitando esto? Porque no voy a llenar, no voy a usar insert. Por eso. Bien, estoy un poco enfermo, por eso estoy así chupando un moco. Bien, entonces se fijan, ya tengo dos métodos sobre este table adapter. Mi table adapter se llama data table 1 de table adapter. Yo puedo cambiarle el nombre y poner aquí people, etc. Puedo cambiárselo aquí y ya se cambia, ¿se fijan? Bien, entonces yo voy acá a program y ¿cómo accedo a esos datos? Aquí ya no tenemos que hacer conexión, ya no tenemos que hacer cerrarla, abrirla, sino que simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Var ta es igual, vamos a crear un table adapter, new ds, creo que se llama mi data, se llama ¿cómo? ds, se llama table adapter, mi dataset table adapters, ajá. People table adapter y creamos el objeto. Es que este nombre no me acordaba que se le ponía table adapters. Ahora, ya creamos el table adapter, un objeto de este tipo, de este cuadrito. ¿Ya podemos invocar este método? Sí, ya podemos. Pero tenemos que cacharlo en un resultado. En este caso es un data table. Data table es un objeto colección. Yo pongo var dt es igual a tableadapter.getData. Acuérdense, tenemos getData y getData by. By recibe un ID. ¿Se fijan? Aquí está un ID. Yo lo hice. Si se fijan, ya estoy haciendo métodos, no estoy encasillando funcionalidad. Ya es más fácil
para mi capa de datos ya es más fácil manejarla. Tiene sus desventajas. Esto es más lento que la forma anterior con Data Provider, porque tiene una capa encimita, que es la que administra estos queries. Pero sigue siendo rápido. Sobre todo cuando trabajas en aplicaciones donde tu base de datos está local, no notas mucho la diferencia, a menos que tengan muchísimos queries. Por eso tienes que saber qué utilizar. Este es como el método intermedio. Ahora, ¿yo cómo muestro esta mierda? Vamos a hacer un for each para recorrerlo. Var fila por fila, en donde dt.rows. Rows te va a regresar toda la fila por fila. Y vamos a hacer esto mismo. Console.writeLine. Y vamos a obtener lo mismo. Nada más voy a poner unos console aquí arriba. Console.writeLine. Y vamos a poner esto, forma a donde, para poder diferenciarlos, ¿no? Porque si no va a ser un cagadero. Y otro console así. Vamos a poner aquí unas líneas. Hasta parece, esta práctica ya hasta parece para una tesis, ¿no? No es cierto. Ya vamos a poner aquí. Y ahora vamos a copiar esto. Disculpen por esta pendejada que estoy haciendo, pero es más fácil para vislumbrar el resultado. Ahora esta madre, pues obviamente no es el reader. En este caso es el row. Punto. No, row. Esa es la cochinada que no me gusta, porque te lo regresa como object, pero podemos arreglarlo. ¿Cómo lo puedo arreglar? Este tipo row tiene un tipo de dato llamado, creo que es myDataset. People row. Y de esta manera ya puedo ponerlo así, row. Punto. Ahora sí ya está regresando los campos que tiene la base de datos. ID. Entonces se fijan, el acceso a los datos ya es más fácil, es más intuitivo, más humano, más directo. Ya no es como, ay, ¿cuál era? El nombre, ¿cuál era? Y es la posición 0, la posición 1. Imagínense un query que tiene 20 campos. Y eso es poco, ¿eh? Hay muchísimos más casos más drásticos. Y creo que esta sí, CP. Vamos a hacer la prueba a ver si esto funciona bastante bien. Igual nada más vamos aquí a dt.dispose. Eliminar los objetos. dt.ta.dispose. Esto va a liberar los objetos de la memoria. Vamos a ejecutar la magia de Disney. Y ahora, se fijan, ya pues sale dividido, ¿no? Bonito, precioso. Esto ya parece una práctica de la escuela. Es el mismo resultado, obviamente. Pero se fijan que aquí es con dataset. Vamos arriba. Es el mismo resultado. Pero acá es con el data provider. Vamos por la tercera forma. Pero ya podemos comparar cuántas líneas de código son aquí. Cuántas líneas de código son acá. Y aparte cuánto tienes que cerciorarte, ¿no? Cerrar conexión, abrir conexión, etcétera, hacer la conexión. Obviamente, todo esto lo puedes organizar si tú trabajas programando organizadamente, pero no quita que sea más complejo modificar los queries, ¿no? Ay, no, es que ya son left join, de no sé qué, y ya comienza a hacerse más complicado, porque esta capa de datos la estás viendo en tu código, en tu modelo de negocio. En cambio acá es más limpio. Ahora vamos con Entity Framework. Vamos aquí. Voy a crear aquí una carpeta para que no me dé conflictos por cualquier cosa con el dataset que tenga elementos que se llaman igual. Model. Bien, nada más es para que no se mezcle con este. Vamos a crear aquí agregar nuevo elemento. Vamos a crear una .NET Entity Data Model y vamos a poner DB. Vamos a decirle que lo agarres de base de datos. También podemos hacer code first. Code first es cuando hacemos el código primero y creamos la base de datos a partir del código. Voy a hacer un video sobre eso, pero ahorita no es el caso. Vamos a hacerlo desde la base de datos porque ya la tenemos. Está aquí. Vamos aquí. Vamos a utilizar la misma conexión para ver si no me da problemas. Creo que no me debería dar problemas. Entity Framework 6. Y aquí ya está haciendo conexión a la base de datos. Se fijan que ya está el wizard es más bonito. Aquí la ventaja es que yo puedo decirle, agrégame todo. Ya no tengo que estar como en el dataset, query por query, creando mis objetos, sino que aquí ya lo estoy creando. Finalizar. Aquí va a tardar un rato, tiene que mapear la base de datos. La ventaja de Entity Framework es que para el programador es una hermosura. Desventaja, es más lento.
No mucho, Entity Framework sella muy rápido, pero créanme, cuando estás trabajando con millones de datos, cualquier pocas milésimas de segundo son un gran beneficio en las conexiones. Entonces tú como arquitecto de software, como programador, tienes que saber qué utilizar. Si tu sistema va a utilizar, no sé, 1000, 10,000 usuarios, que no van a estar conectados a la vez, sino que van a estar conectados a lo mejor al día 1000, pero no al mismo tiempo, entonces dices, ok, utilizo Entity Framework. Si va a estar 1,000,000 de usuarios, más bien tienes que verlo con transacciones, ¿no? Conexiones. Si va a haber 1,000,000 de conexiones en una hora, pues ya opta por otra cosa. Opta por algo ya más como el dataset. Y si te sale todavía lento, pues ya opta por SQL Command. Es dependiendo del sistema. Si es un sistema que nomás son 20 usuarios para una empresa que es a la medida, usa Entity Framework, no te compliques tu vida. O si es un sistema que van a utilizarlo 1,000,000 de usuarios, pero cierta parte solamente la utilizan los administradores, haz esa parte con Entity Framework. La parte que está choncha, que van a utilizar muchísimas queries, hazla con SQL Command, con el Data Provider. Entonces puedes mezclarla, no te cierres a una tecnología. Este es el punto del video. Estamos hablando de un video donde estamos comparando Data Provider contra Dataset, contra Entity Framework, pero no es porque sean enemigos, sino que son unos amigos que les gusta combatir. Es eso. Entonces se fijan que ya se crearon los elementos rápidamente. Y un dataset tendría que ser uno por uno, como hice ahorita. Y aquí la ventaja con Entity Framework es que podemos trabajar junto con LinkU. Vamos a ver. Ahora vamos a copiar esto. Ahora vamos aquí a hacer lo siguiente. ¿Cómo yo hago una conexión? Aquí se habla de contexto. Contexto es tu trabajo, tu marco de trabajo o tu... Voy a hacerlo grande, que estúpido, estoy haciendo todo chiquito. Tu base de datos se transforma en un contexto. Tu base de datos ha sido mapeada. Todas las tablas o las que seleccioné han sido mapeadas en clases. La capa de clases, esto es un ORM, una representación de la base de datos como clases, las cuales te van a servir para obtener los datos. La capa de datos ya la está resolviendo con esto. No la de validaciones, no la de modelo de negocio, pero sí la capa de datos. Vamos a hacer el contexto. InDB. Está en model. No me acordaba que está en el namespace. Y el contexto se llama prueba entities. Así está. No sé qué estaba haciendo un for each, qué estúpido. Ahora, ¿cómo obtengo los datos? Para eso hay podemos hacer un objeto tipo var, pero se va a definir en el momento que llevo db. Se llama context. Context. Bueno, siempre yo le pongo en mis videos db y le voy a seguir poniendo db para que no se confundan. db.people. Get. No me está agarrando. Disculpen. Lo que pasa es que todavía no agrego una cosa que se llama extensions en Entity Framework. Déjenla agrego acá arriba. Extensiones de métodos. Me falta una. Regularmente cuando utilizamos Entity Framework en MVC.net esto ya está agregado, que es system.linQ.expressions. Entonces con expression ya puedo manipular las entidades del Entity Framework, las tablas. Ahora sí, people, tan. Esto me regresa a la lista de la gente. Vamos a ver si es verdad. For each. De hecho ni siquiera pongo las llaves, ya puedo hacerlo de esta manera. Console, mismo console. Y aquí vamos a poner obviamente var o element, el elemento, in lst. La lista, esta lista ya trae los elementos. Entonces aquí en lugar del row id voy a poner o element.id o element.name o element.cp. Vamos a probar. Iniciar y mágicamente, ¿se fijan que en Entity Framework tarda un rato más? Entity Framework tarda un poquito más. Pero se fijan que es el mismo resultado. Los mismos tipejos que están aquí abajo están arriba. Ahí está el de ado.net Data Provider. Aquí está el de ado.net Datasets. Y por último Entity Framework.
Mismo resultado, diferente forma de obtener los datos, diferente forma. Ventajas, Entity Framework, ¿cuánto duramos en hacer esto? Estas líneas de código. Es decir, comparemos. Aquí está el primero, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Obviamente aquí están las dos líneas de console. Dataset y Entity Framework parecería que es el mismo código, pero recuerden, si yo quiero hacer un método en dataset donde solamente me regrese por una búsqueda, es decir, donde tenga un where por los que tengan el ID mayor a 50, en Entity Framework simplemente ya no tengo que hacer un método, sino que pongo where utilizamos expresión lambda de punto id es mayor a 50 y listo, no tengo que hacer ningún método. Entity Framework es una hermosura. ¿Quieren saber más de Entity Framework? Aquí les dejo un video de Entity Framework. ¿Quieren saber más sobre esto? C#.net, les dejo todo un curso completo de C#.net, obviamente es gratis. Esto es todo el video. Yo soy Héctor de León. Si les gustó, suscríbanse, denle me gusta. Bueno, me gusta, me vale madre si le dan o no le dan. No es cierto, sí denle. Y hasta luego.